Don Joaquín Beltrán Quibrera, sea bienvenido a este programa, Legalmente Hablando. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Con las atenciones de ustedes, inmerecidas siempre, muy contento. Bueno, primero me gustaría que nos dijera a la audiencia, a un servidor, para conocerlo un poco más, ¿cómo podemos describir a don Joaquín, al profesor Joaquín Beltrán? ¿Cómo lo pudiéramos describir? ¿Qué podemos conocer un poco más de usted? Bueno, soy mexicano por nacimiento, afortunadamente, defeño, chilango, cualquier apelativo correspondiente. Nací en 1939, un año confuso y determinante para la historia universal, pues fue el del inicio de la terrible Segunda Guerra Mundial. Nací en Tacubaya, en San Pedro de los Pinos, en una vetusta casa que todavía está en pie, de las pocas que quedan en pie, y en un rumbo muy, muy bello, en donde salíamos a patinar y a las niñas chicas les ponían un cojín en la cintura por si se caía, y nosotros sin cojín, pero era una época, esos años, donde yo empiezo a registrar. Dicen que tengo buena memoria y tengo registros desde que tenía yo 1 año de edad, porque sufrí algún percance y una quemazón en el pecho, y que me hace recordar muchas cosas de la edad primera temprana. Pero después de eso fui un chico feliz. Estudié en una escuela de beneficencia privada en la Mier y Pesado, en Coyoacán, y ahí hice la primaria, excepcionalmente grandiosa escuela. Mi gran respeto que tengo por las asociaciones civiles contenidas en las instituciones de beneficencia social privadas son el gran reconocimiento. La Mier y Pesado, tanto para hombres como para mujeres, acredita lo que los hombres de bien de todos los tiempos pueden hacer. La familia Pesado y Mier ha hecho por México cosas increíbles. Entonces, gran respeto. Mi formación en esa escuela de Coyoacán fue muy buena, fuera de serie, y a la que le debo posiblemente el reconocimiento de que es necesaria el atender la educación para México por encima de todas las cosas. Después de la salud, después de que es importante el que haya una atención a la salud no discriminatoria, claro, que elimine la dureza de lo que son las consecuencias de no tener servicios de salud pública para todas las personas de México, que trae por consecuencia la diferencia que todavía no se logra equilibrar desde el punto de vista social entre lo que es el norte y el sur de México. Se debe precisamente por eso, por el abandono en la salud pública. Pero bueno, entonces ya estudié la primaria. La secundaria la hice en una escuela obligada por mi familia, porque me dediqué 1 año de baquetón entre la primaria y la secundaria. 1 año lo perdí, me metieron al poli, éramos familia de escasos recursos, y entonces me metieron al poli, ahí a la vuelta del colegio alemán, y perdí el año por andar, pero perdí y no perdí, porque aprendí a nadar, aprendí a remar, aprendí a andar en bicicleta, a subirme de mosca, en todas las cosas. O sea, ese fue un año, de alguna manera, pasados el tiempo, no lo veo mal. Yo me subía en el tren de Álvaro Obregón al centro, me iba de mosca para ver en la esquina de Martí
y Avenida Revolución había una panadería que se llamaba El Mejor Pan, creo que todavía existe. Pero yo iba ahí para ver a Alma Rosa Aguirre, que era la cajera del Mejor Pan. Una niña de 17 años, pero que me fascinaba. Bueno, entonces hice la primaria, la secundaria, por andar de baquetón, me metieron en la Academia Militar México, la Militarizada México, y para que enderezara el camino. Y lo enderecé para bien, sin duda. Llegué a esa escuela y vi lo terrible que es el sistema militar. Y cuando entras de raso, si la escuela tenía 800 estaban sobre ti. Entonces llegué y analicé y dije, ¿qué tengo que hacer aquí para aguantar? Vi que lo que era el sistema militar, entonces identifiqué que las cintas que se traían sobre las mangas eran significantes de una diferencia entre ser el raso, el pelón, de una jerarquía. Y a la jerarquía. Entonces dije, aquí la tonada es ir ascendiendo. Y tuve el gusto de ser de los pocos que llegué a ser capitán de alumnos y comandante de la primera compañía de esa escuela. 7 años de que pasé. Hice buenos amigos del ejército y otros amigos de la competencia tremenda. Aprendí lo que debe de ser, lo que significa competir por todo, y finalmente fue una enseñanza de vida, que cuando terminé la preparatoria y pasé a la universidad, a la Facultad de Derecho, ya llevaba yo una vida definitivamente formada. Y la Facultad de Derecho fue para mí lo máximo. Tuve los grandes maestros, lo platicaba aquí con Alberto hace rato, que mi gran gusto fue haber tenido de maestros. Me dijo, ¿no llevaste con Burgoa lo que era constitucional? No lo llevé con él, porque lo llevé con el maestro de la Cueva. El maestro de la Cueva daba además del trabajo, daba constitucional, y entonces lo llevé con él y fue gratísimo. Tuve los grandes maestros de la universidad, y al maestro Burgoa tuve el gusto de que me consideró como un amigo cuando le pedí que mi hija fue por ellos, todo lo que eran los videos, y con los videos del maestro Burgoa yo aderecé las clases de constitucional y de amparo en la Universidad de Baja California Sur. Pero bueno, terminé, creo que con mención honorífica, la carrera no mención honorífica en la carrera, porque hubo un maestro que no fue muy querido para mí, que en el primer curso de Derecho Civil, yo acostumbrado a demostrar que sabía, me tocó un tema que era la historia del derecho. Era una especie de antecedente para el derecho romano, y me tocó la ficha de historia del derecho civil, y cuando me dijo, a ver, hábleme de eso, entonces le hablé de los legisladores visigodos, de Eurico, Alarico, Chindasvinto, Recaredo, y me dijo, a ver, ¿qué significa Eurico? Ya llevaba yo una hora de examen, y me dijo, ¿qué significa Eurico? Le dije, no sé, maestro, pero yo ya sabía, o sea, le caí mal, porque estaba yo pretendiendo ser, o sea, acreditar que... Claro. Entonces me dijo, tiene 5. ¿Qué? Tiene 5. Era Soto Gordoa, era un juez de distrito. Le dije, maestro, eso es injusto. No, usted contestó no sé, y usted está en un examen y dijo no sé,
y al no sé significa que está reprobado. Y me reprobó. A eso le debo no haber tenido la mención honorífica en la carrera, porque tenía yo ese. Entonces le dije, bueno, maestro, está bien. Y dije, nos vemos en el extraordinario, está bien. Y todo el mundo se fue a estudiar. Dije, yo no voy a abrir un libro, sí, porque yo vine y presenté. Me pasaron al mes siguiente el extraordinario, me presenté, pero sí pedí que estuviera un sinodal extra. Sí pedí que estuviera otro sinodal. Y pasé con 9, porque no me quiso poner el 10. y toda la carrera nos veíamos en el final de los pasillos, y pasaba yo, me decía, ¿qué pasó, compañero? Ya se le quitó el enojo. Nunca se me va a quitar, maestro. El respeto a usted siempre, pero el enojo no se me va a quitar. Y así, pero fue una buena carrera. Tuve maestros increíbles, y después de eso, grandes amigos, maestros, que dos también dicen que hice en la vida, grandes maestros cercanos, dos laboralistas, Alfonso López Aparicio y Enrique Álvarez del Castillo, fueron maestros muy queridos, que después de eso, algunos de Alfonso López Aparicio me dejó sus clases de la universidad y las clases en la Iberoamericana. Entonces, cuando yo me recibí en 1965, el 5 de julio de 1965, al siguiente mes, estaba yo dando clases en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Políticas de la universidad, con las clases que Jorge Sánchez Ascona había dejado, que fue compañero mío en la escuela, y había dejado y me pasó sus clases de historia del derecho laboral y del movimiento obrero en México. Y entonces, y las de Alfonso López Aparicio, que tenía en la Iberoamericana, también las asumí, porque él se fue de ministro a la corte, y entonces yo tenía, al mes siguiente de haber salido de la escuela, tenía yo 4 clases, 2 en la Universidad Nacional y otras 2 en la Iberoamericana, que di por varios años, hasta el año de 68, que con la crisis estudiantil dejé ya, fue cuando concluí los estudios del doctorado en ciencias sociales, sí, pero ya no me titulé, ya no recibí por el problema del 68. Ahí se acabó el aspecto académico, hasta que lo retomé después en la preciosa Universidad de Baja California Sur, que me pidieron que iniciara la carrera de Derecho. Fueron de la Universidad Nacional un grupo de maestros, y me escogieron les dieron la opinión de quiénes podían ser los maestros que encabezaran la carrera, y entonces tuve la satisfacción, también seguramente inmerecida, de que me propusieran para dar teoría del derecho y derecho romano. Entonces ahí fue donde comencé en estas cuestiones, y estuve 20 años dando clases en la Universidad de Baja California Sur, tiempo en el cual, en los sabáticos correspondientes, por lo menos 2 sabáticos, en el primero preparé los libros de Derecho Romano, y que edita Porrúa, sí, que todavía siguen editando Porrúa, y el texto del que ustedes me pidieron que platicáramos aquí ahora, sobre introducción a la filosofía del derecho. Esa es más o menos la historia curricular. Es muy interesante su trayectoria, y me gustaría, ya para empezarnos a adentrar un tanto en el tema, justamente que lo acaba de usted mencionar, que vamos a platicar sobre filosofía del derecho. Pero ¿en qué momento es que usted tiene esa pasión por la filosofía y tiene esa pasión por la filosofía del derecho? ¿En qué parte de esta trayectoria que ya nos narró encontramos esa cosquilla, ese amor por la filosofía del derecho?
Bueno, entonces, como les dije, al haberme la Universidad Nacional propuesto a la de Baja California Sur de que integrara yo el claustro de maestros y que comenzara con ello, entonces tuve la gran oportunidad de iniciar a las primeras generaciones con las materias de Derecho Romano y de Introducción, y las primeras 4 generaciones, 4 o 5 generaciones, les di Derecho Romano, les di Teoría del Estado, les di Constitucional y desde luego Garantías de Amparo. Entonces, sí, todas esas materias y las primeras generaciones también les llegué a dar hasta Filosofía del Derecho. Y entonces me di cuenta de que hacía falta, o sea, que dada toda esa cosa, que hacía falta un vademecum, como tienen los médicos para el final de su carrera, donde tienen respuestas a muchas de las cuestiones de fisiología, de anatomía. O sea, el examen de los médicos era muy difícil, porque tenían que tener en la punta de la lengua 2000 definiciones. Entonces, sí, para el abogado, sí, consideré yo que al final de la carrera debería de hacerse un repaso de análisis por todo ello para dejar recimentado el contenido trascendente de lo que es la carrera. Y entonces fue el gusto por la filosofía y la teoría del conocimiento primaria y la filosofía del derecho. Ese fue el origen. Y entonces la universidad me pidió que hiciera un texto final, y ese es lo que trabajamos y que ahora tienen ustedes en sus manos. Muy bien, ese es el resultado justamente, ¿no? Este libro justamente del profesor Joaquín Manuel Beltrán Quibrera, Introducción a la Filosofía del Derecho y Teoría del Conocimiento. ¿Y qué es de lo que ya lo adelantamos hace un momento? Vamos a hablar en este diálogo que tenemos el día de hoy. Y ya entrando justamente en el tema, primeramente pues la pregunta obligada sería, ¿qué es filosofía, profesor? Bueno, el concepto de filosofía tiene ahí en el texto, lo podrán ver ustedes, la definición que nos han ofrecido los más grandes pensadores de la cultura general, desde Platón, Aristóteles, bueno, y Sócrates. ¿Y qué cosa es lo que originó el desarrollo cultural del mundo? Bueno, pues el buscar y encontrar los primeros principios, encontrar qué, para qué y hacia dónde. ¿Qué somos? ¿Para qué somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo trascendente en el hombre para proyectarlo hacia la historia y en su desarrollo? Eso lo hicieron precisamente, bueno, no los griegos, sino antes los egipcios, y junto con los egipcios los persas. O sea, no hay duda de que el hombre, desde su abrir los ojos al interesarse ya no solamente por comer y por hacer el amor, que son las dos cosas más importantes de la vida, sino el buscar el para qué venimos al final de cuentas. ¿Qué es el sentido? ¿Para qué nací yo? Y todo lo que comentamos hace rato, ¿para qué al final de cuentas es eso? Bueno, pues lo que se busca es trascender, llegar al conocimiento de qué somos, el ser. La ontología es el estudio dentro de la filosofía de el ser en sí mismo, y eso lo empezó a manejar el excelso Platón, que es el padre de toda la cultura para
que tenemos ahora, el padre del catolicismo, el padre de todo esto, es Platón, eso no hay duda. Y él, en su teoría del topos Uranus, es el más allá y el más acá, en la teoría esta maravillosa que todos nos enseñaron de la cueva, en donde el hombre está atado tras una muralla que no le permite ver más allá, sino que de ahí está el límite. Entonces el hombre tiene que está ahí sentado, no habla que estuviera amarrado, pero está cohibido, y recuerda, tiene la nostalgia de saber qué cosa, de dónde vino, pero no lo recuerda, y entonces tiene que proyectarlo sobre esa pared que tiene ahí y recordar el topos Uranus, recordarlo frente a lo que él está ahí amarrado, y va a tratar de trascender y de recuperar la conciencia de su unión con el ser primario a través de lo que ahí está viendo, y pasa como una película. Esa es la mejor fórmula de explicar la cueva de Platón, la película, el punto que proyecta y cambia la imagen de lo que está afuera a lo que está adentro, y se puede ver sobre una pantalla lo que existe, pero eso es nada más dibujado, porque lo va a buscar y pretender encontrar, pero tiene la nostalgia de saber que supo, pero que ahora ha perdido eso. Entonces, a través de sus maravillosos diálogos con el primer actor, que es Sócrates, logra precisamente con Calícles y con todo lo demás, logra ir poniendo al hombre en el conocimiento de lo que es su ser. Y entonces tenemos la República y el banquete y todas las obras de Platón que son maravillosas, pero sobre todo la figura del hombre de Sócrates, que es el primero que va a establecer los grandes conceptos de justicia, en donde Sócrates, el excepcional, el primer gran hombre de pensamiento, claro, se somete al desideratum de un juez injusto que lo sentencia a la cicuta, y que, teniendo la oportunidad de evadir el trato injusto, porque se le ofrecieron sus discípulos el de que se saliera de prisión y que se salvara, y dijo: no, porque si yo sostengo que el desarrollo del hombre debe ser precisamente hacia el bien común, y si el bien común se establece a través de las decisiones del Estado, yo voy a aceptar la cicuta y a morir en función del respeto a la ley, porque finalmente a través de ello será como se obtenga la justicia. Esa es una maravillosa acción, sí, tan grande, tan profunda, como va a ser muchos años después a través del Cristo. O sea, esa figura del Cristo de someterse a una injusticia ya la había hecho Sócrates, y es el que primero nos lo permite. Por eso es que en el texto yo hablo y digo que Sócrates es para mí, junto con otros de los grandes pensadores, los creadores realmente. Bueno, entonces la filosofía, antes de Sócrates y de Platón, están los presocráticos, que son precisamente los que encontraban el ser precisamente en los elementos de la naturaleza. Los presocráticos, Pitágoras, en el manejo de lo que es la matemática, los números, encuentra la trascendencia del hombre, y a través de ellos crea toda una filosofía. Pero los que encuentran el ser, los presocráticos, tales de Mileto, que ve en los 4 elementos del agua, el fuego y el aire, encuentra la razón del ser y la conjugación de todo ello como fines últimos, y junto con Parménides, Heráclito, el del movimiento,
excepcionalmente esas frases de que un hombre no se baña en el mismo río nunca porque las aguas trascienden. Claro. O sea, es poesía. Los presocráticos es poesía pura de que cómo buscan el entendimiento y la conexión con el ser. Son excepcionales. Bueno, y al final de todos, el gran pensador, con todas las críticas que se le quieran hacer por las malas traducciones de los musulmanes a la obra del Estagirita. El Estagirita, me estoy refiriendo precisamente a Aristóteles, que es, para mí, pues, es el más grande de todos los hombres desde el punto de vista cultural. Él es el que da el primer nombre de metafísica, que después se conoce como filosofía en general. ¿Por qué metafísica? El compilador de sus obras, Andrócrino de Rodas, hace la compilación y junta todos los tratados de Aristóteles, y después de eso, de que la física, etc., y todo lo que queda después de lo que no tiene nombres directos de los tratados de Aristóteles, dice, y todo esto que es más allá de la física es la metafísica. Entonces la metafísica, lo que va más allá de todo lo que había estudiado como ciencias Aristóteles, es lo que va a hacer quedar, ese polvo que queda fuera de toda la física, ese va a ser finalmente la carne de cultivo de lo que va a ser la filosofía. El nombre mismo de filosofía tiene las dos palabras, filos, amistad, sophos, conocimiento, o sea, el amor al conocimiento. Esa es la traducción primaria de filosofía, el amor al conocimiento, y la desglosa en toda una serie de materias de la cual forma, gracias a Aristóteles, el pensamiento, al desarrollo del pensamiento de Sócrates a través de la lógica, y acumulando conocimiento, oponiendo las premisas mayores, otra premisa contraria, saber si se obtiene un resultado positivo, pasa adelante, y si se tiene un resultado negativo, ahí se detiene el conocimiento y se busca otra. Es la base de toda la ciencia moderna, toda la ciencia moderna, es la base precisamente este método de deducción de parte de Aristóteles, y es fuera de serie la figura de Aristóteles, simple siendo el maestro, el director de Alejandro Magno, nada más ni nada menos que de Alejandro Magno, que dice uno, bueno, pues como que no le entendió mucho a Aristóteles, porque fue otro tipo de hombre. Bueno, claro, es el hombre de acción. Alejandro Magno es el hombre de acción, y que no le tuvo mucha gratificación hacia Aristóteles, porque se llevó a su sobrino de Aristóteles, se lo llevó como reseñador de toda la historia de conquista de Alejandro Magno, y en uno de sus desplantes ilógicos de Alejandro consideró que le había traicionado, y ordena su no fusilamiento, la muerte, no sé, no recuerdo, que ha de haber sido por espada, sí, ya recuerdo, fue por un alanzamiento. Así era como se ejecutaban las penas de muerte en función. Pero bueno, entonces la filosofía, ya tenemos esto, hay una gran cantidad. Todos los grandes pensadores han dado una fórmula de lo que es. Yo recomiendo a los que nos escuchan ahora, hay un libro que se llama Sofía. Sí. El nombre, creo que es una Sofía,
no recuerdo el nombre del autor, pero es la más bella historia de la filosofía, independientemente de que ahora hay un texto, hay un libro de estos que se están sacando ahora en la modernidad, que tiene muy buenas fórmulas didácticas para enseñar lo que se llama... Más dinámico, tal vez. Más dinámico. Sí, muy dinámico, de muchas materias. El de filosofía es estupendo, que puede tomarse, pero el libro que se llama Sofía es la historia de la filosofía contada por una niña. Es muy hermoso texto. Pero bueno, sí, en el libro que estamos comentando hay alguna una referencia. Profesor, si me lo permite, para ir dándole el ritmo a la plática, me gustaría saber que ya nos dio una cátedra definitivamente de filosofía en todo este contexto, incluso histórico, pero adentrando a la materia jurídica, conocemos y tenemos actualmente en cada uno de los programas universitarios, y espero que no se mueva de ahí, la materia de filosofía del derecho. ¿Qué es y cómo podemos confirmar esta parte de la filosofía del derecho? Si asumimos la primera definición, que es el estudio del ser, de la ontología, ¿cuál es la ontología del derecho? Entonces debemos de buscar qué es lo que está buscando, qué es lo que pretende ser, qué busca alcanzar el derecho como tal. Entonces, esto nos lleva a un ejercicio ontológico, precisamente, de que qué es lo que mueve, cuál es el sustrato, y ese sustrato finalmente es la justicia. La filosofía del derecho debe de explicar y alcanzar la manifestación razonable de principios, conceptos fundamentales que permitan la estructuración de ese tejido, de ese gran tejido que es el derecho. Entonces, esas fórmulas de conocer qué son los sustratos que dan y que permiten la existencia del derecho, entonces llegamos a los conceptos jurídicos fundamentales. Muy bien. La filosofía del derecho tiene que hacer el estudio de quiénes son personas, y a través de que el derecho está en beneficio o en función de lo que había dicho aquel Platón, el bien común de las personas. Entonces, ese derecho tiene que estudiar y desmembrar en el gran tejido que lo forma persona. Entonces, para saber de filosofía del derecho, debemos saber qué es la persona. ¿Qué es la persona? ¿Cuántas clases de personas admite el derecho? Personas físicas, personas jurídicas, ¿sí? Y a cada una de ellas irlas acotando en su expresión, dijéramos, de sentido, para que se pueda manejar y seguir la urdimbre y llegar a tener ese gran tapete que es sobre el que se va a desarrollar la humanidad. Sin derecho no se puede, es el caos. Claro. O sea, la filosofía nos habla de cómo era antes el mundo, era el caos, y finalmente, además la religión, que forma parte, que es la teología, y las religiones son sucedáneos a la filosofía, nos establecen precisamente que el hombre ha tenido que ir acotando su conocimiento y distribuyéndolo y planteándolo para que sobre él se pueda seguir creciendo la humanidad. Entonces, aquí en el texto hay un gran pensador mexicano
Yo no tuve el gusto de que fuera mi maestro, fue anterior a mí, don Leopoldo Sea, fue un gran mexicano, sociólogo de los alcances y de los tamaños de los casos, o sea, pero el maestro Leopoldo Sea decía que la filosofía es un afán de saber libre y desinteresado, y esa es la base. Esa frase la dio Pitágoras originalmente, la saber libre y desinteresado. La filosofía es un preguntar por los principios ordenadores, los presocráticos que ya les había yo dicho. Claro. Pero como me estabas preguntando, ya me salí otra vez, y la pregunta era la filosofía del derecho. Exacto. Entonces estaba yo diciéndote que sus componentes son precisamente los conceptos jurídicos fundamentales. Sí. O sea, la ontología del derecho es el ser del derecho, son esos presupuestos o supuestos sobre los que vamos a plantear todo el desarrollo. Persona física, persona jurídica. ¿Qué es la persona? ¿Qué es persona? Es aquel ente capaz de tener derechos y obligaciones. Ser objeto de las normas jurídicas. La norma jurídica es una norma hipotética, impero atributiva, porque está señalando precisamente una orden acatable dirigida hacia un sujeto de derecho. La norma tiene ese aspecto de ser impero atributivo. Sí. Impero porque no es que si quiero lo hago o si no quiero no lo hago. Lo haces porque lo haces. Y ahí entra, por ejemplo, todo el desarrollo de los grandes pensadores, don Kelsen, el maestro Kelsen, que tuve el gusto de conocerlo increíblemente conocí al maestro Kelsen. Tú todavía no nacías, pero en el 58, cuando yo estaba en primero de facultad, tuvimos la gran oportunidad de recibir en el aula maestra de la facultad, en el auditorio, la presencia de Kelsen. Fue algo fuera de serie, Claro. O sea, yo lo recuerdo, no sabía yo no Sí. teníamos ni idea de que era un mare magnum, o sea, y lo recuerdo a él con un saco a cuadros, un saco clásico a cuadros verde con café, y estaba impresionado de ver la recepción que en ese México del 58 tenía este gran hombre. Yo lo vi, tradujeron algunas de sus cuestiones y lo sigo recordando. Y cuando me encontré en la filosofía del derecho y con el estudio ya de quién era ese señor al que yo había conocido, fue para mí importantísimo el saber que él fue si A es, debe ser B, si B no es, debe ser C. La lógica pura aplicada al derecho. Si A es la norma imperativa, la orden debe ser B, debe acatar. Si no es B, entonces es C y es la sanción. Entonces los conceptos fundamentales de la norma jurídica expresados por aquel señor de saco verde, los vine a conocer, no voy a decir que en el primer año, no, eso para entender a Kelsen se lleva mucho tiempo. Tiene obra increíble, tiene una obra sobre el amor, el maestro Kelsen, que es estupenda, o sea, ahí tiene unas fases, pero para nosotros los abogados, quien no conoce lo que es la explicación si A es B, debe ser B, y no conoce la pirámide de kelseniana, pues no puede decirse que es abogado. Yo no entiendo ahora cómo se pretende que los jueces sean electos popularmente cuando el conocimiento del pueblo en general no da
para señalar quiénes deben de ser sus pastores. Claro. Si no lo da respecto del pastor principal, ¿cómo lo va a dar respecto del que juzgue a todos los demás? Esta es una muy particular posición. Sí, por supuesto, muy puntual. Pero sí, definitivamente, para eso, para llegar a ser juez, se tiene que haber pasado, no por este pequeño libro, sino por muchas vivencias y conocimientos que no se pueden dar y que no se les ofertan en las chinampas de Xochimilco, definitivamente. Pero bueno. Esta forma de hablar de parte suya, profesor, de la filosofía del derecho, me recuerda mucho, ahora en la actualidad ya es un tanto más difícil que el estudiante se adentre a la lectura, a tener realmente pues un precedente dentro de los libros y meterse, como usted bien nos lo ha explicado. Esta gran explicación que nos da es derivado de su vasta lectura y sus años y trayectoria que tiene conociendo el tema, pero me recuerda mucho justamente, y hablo de la juventud estudiantil, a una serie justamente de un profesor de filosofía que se llama Medellín. En esta habla respecto de un profesor de filosofía y cómo se sale del molde para enseñar la filosofía. De hecho, muchas veces lleva a sus alumnos y sale del aula para mostrarles las diferentes partes de la filosofía y hablarles de diferentes filósofos. Y esto me lleva a otra pregunta. Es un gran problema estudiantil que tenemos el día de hoy, el que no le den importancia no en la academia, sino en el estudiante, no le da la importancia que se merece la filosofía del derecho. Y usted muy puntual dice, tan solo los principios fundamentales y las bases del derecho deben de estar en la filosofía del mismo derecho. ¿Qué nos pudiera decir respecto de esta parte? ¿Cómo podemos hacer que el joven estudiante tenga realmente un interés en esta parte de filosofía del derecho? Miren, yo creo que esa pregunta resulta muy interesante y creo que para resolverla al nivel que me están diciendo del estudiante, habría que presentarles siempre a los jóvenes la situación de primera persona. ¿Qué vas a hacer tú ante esta circunstancia que te presente la vida? ¿Qué vas a hacer? Y puede ser cualquier cosa, terribles algunas. ¿Qué harías tú si tu padre cometiera incesto en tu presencia? ¿Qué vas a hacer? Entonces ahí te hay un desiderato de que tiene que conjugar una gran cantidad de cosas, de todos los elementos éticos, jurídicos, para llegar a resolver esa circunstancia grotesca que se puede hacer en la pregunta, pero debe de mover al estudiante a saber que necesita muchos elementos, pero muchos elementos, para poder estar en condiciones de dar respuesta a esa pregunta tan grotesca. Y eso le hará ver que si no pasa de día por los conocimientos de que le están brindando en la escuela, todos los conocimientos que le está brindando la currícula de la carrera, no estaría en aptitud de poder resolver esa circunstancia particularmente grotesca. Pero como esa, pueden ser miles de preguntas, miles de preguntas. O sea, ¿qué harías tú frente a un gobernante que violentara los elementos básicos de la convivencia humana? Y darle dos o tres. Desde ese punto de vista, la jurisprudencia de los países no latinos
va en adelanto, porque ahí es la experiencia misma de los casos concretos, de todo, la que va a dar la solución y respuesta a preguntas que no están a veces ni siquiera planteadas en la norma jurídica. Entonces, ahí ya hay excepcionales también, así como los ha habido, así como en el caso de lo que es la juridicidad latina, en donde cuentan, hay hombres excepcionales, o sea, todos los humanistas del siglo XVII, XVI, de Victoria, el padre Victoria, otro de los grandes dominicos, o sea, humanistas excepcionales, y no hablemos de la lógica de Santo Tomás de Aquino, o sea, sí, hay una gran cantidad de elementos que nutren la parte latina, pero la parte sajona del pensamiento tiene también grandes hombres, tanto juristas ingleses como norteamericanos. El último de ellos, ¿Qué es justicia? Déjenme acordarme el nombre de este, ahorita me cae el 20. ¿Qué es justicia? Es uno de los últimos pensadores jurídicos norteamericanos de excepcional validez, que resuelve, que gracias a su pensamiento filosófico, jurídico, se han logrado grandes adelantos. Obama, Biden, entonces se nutren, todo lo que son sus cuerpos jurídicos, se nutren de los pensamientos de estos filósofos que, no por no ser latinos, ofrecen muchas soluciones, como el precedente, el que en el análisis de todo lo anterior está la solución de todos los problemas. Entonces, sí, el conocimiento de parte del alumno de todo lo que es la materia jurídica, no solamente latina, que tiene posiblemente deficiencias, sino también ampliarnos, porque además por la cercanía que ahora tenemos con el poderoso del norte y lo que viene para los próximos años, México debe estar preparado para poder enfrentar en diálogo con el coloso del norte muchas cuestiones que van a determinar la misma existencia jurídica de nuestro país. No sé si me pierdo de repente, pero bueno, a ver, ¿qué más? Adentrándonos un tanto ya en su obra, hace poco hablando justamente con don Alberto del Castillo del Valle, respecto de alguna anécdota que me contó con usted respecto de su obra, él me decía, es una obra que es muy fácil de digerir, muy fácil de leer, igual su exposición de la misma forma. Por eso yo digo, me recuerda a este profesor ficticio de filosofía, donde su forma de enseñar, le digo, salía del molde. ¿Qué nos puede comentar de su obra? ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la misma? Bueno, traté de hacer un camino que llevara desde los orígenes hasta las últimas consecuencias de lo que es el derecho finalmente vivido, no solamente contado, sino vivido. Y creo que lo logra, gracias por el comentario de nuestro querido amigo Alberto, pero creo que de alguna manera lo logra porque la erudición de los grandes maestros de García Márquez y de Sombló, hablando de los extranjeros, y de muchos muy buenos maestros, Preciado, que fue un maestro de filosofía y de teoría del Estado en la facultad en los años Preciado Hernández, grandes maestros, pero difíciles
difíciles de entender en una vía primaria. Entonces, después de que yo tuve la oportunidad de hacer ese recorrido, de ser un poco cicerón de varias generaciones en la Universidad de Baja California Sur, me convencí de que debía de entregárseles un texto que fuera atractivo para la lectura, y a través de esa atracción en el ejercicio de leer se gozara, pero además quedara el residuo de un cierto conocimiento. Ese fue el objetivo de ese libro, llevarlos así de la mano. Y me da mucho gusto, le comentaba yo a Alberto hace un rato, de que un gran amigo, hijo de un compañero de la escuela, de esas épocas de lo militar, y que fue oficial del ejército muchos años, nos casamos más o menos en los mismos tiempos, y él tuvo un hijo, yo tuve esta hija preciosa que está aquí, y en esas condiciones fuimos muy parejos y ese hijo que tuvo él lo desarrolló y quiso darle la gran posibilidad de desarrollo intelectual, y no sé por qué, o tuvo la oportunidad, y que le dijo: ¿quieres una vía fácil o una vía difícil para el estudio? Y el muchacho le había dicho la vía difícil. Dijo: entonces te voy a meter a la libre de derecho. Y lo metió a la libre de derecho, y ahora ese chico es un señor don desde el punto de vista intelectual. Tengo el gusto de que voy a desayunar cada vez que vengo con él que vengo a México. Desayuno con él un día a la semana, me platica, y este muchacho, jurista de los mexicanos, le decía yo a Alberto, es el único que yo conozco que tiene un contrato de Cambridge para ir a dar un mes al año por 10 años, tiene el contrato pagado por Cambridge para que vaya un mes al año a dar sus clases de derecho a Cambridge. Entonces, sí se puede sacar a la mente de nuestro México, sí se pueden sacar, y una de ellas es la inducción a través de textos que no atemoricen al García Maínez. Fueron los textos que yo llevé, pero no son fáciles. Sí, no son fáciles. Entonces, el maestro maravilloso español de filosofía del Recasén Siches es mucho más didáctico que García Maínez, pero de cualquier manera es difícil entrarle es difícil, pero gracias a, por ejemplo, el maestro Recasén Siches, en su obra, cuando se pone a hablar de justicia y todo, pone un ejemplo clásico en Estados Unidos de una mujer que había sido ¿cómo dijéramos? Un brazo derecho de un gran industrial en Estados Unidos, de un hombre de negocios muy importante en Estados Unidos, que desafortunadamente llega en su edad de vejez al problema del Alzheimer, y entonces esa mujer, que había sido su segunda de a bordo, le maneja todas sus finanzas, y dentro de ella, para sacar adelante, tiene que vender lo que era su participación social en una gran empresa, creo que era una empresa muy importante, su participación accionaria, para sacar adelante a su antiguo patrón y jefe. Vende esas acciones y deposita el importe de las acciones en una cuenta para poder estar manteniendo pues todos los gastos para esa enfermedad, y al final de cuentas muere el señor, finalmente muere, y
se abre su testamento y el testamento le dejaba precisamente a esa persona, a esa mujer, le dejaba las acciones de tales empresas para que siguiera ella saliendo, acciones que ella había tenido que vender para atender las necesidades. El asunto se fue a pleito. Es interesantísimo. La primera instancia le da la razón a la sucesión que alega que las acciones ya no estaban, ya se habían vendido, y le niega el derecho. La segunda instancia le otorga a esta persona el derecho correspondiente, porque ella había depositado el importe de las acciones en una cuenta y esa cuenta existía. Y la tercera instancia le da la razón a la sucesión, diciendo que como las acciones, que lo que había dejado el de Cuyus eran acciones y esas acciones habían sido redimidas en efectivo, ese legado ya no era parte de la masa. Esa fue la tercera, o sea, entonces ese ejemplo que pone el maestro Recasán Siches en su texto de Filosofía del Derecho, a mí me gustó mucho y lo metí al libro para el desideratum, colocar al estudiante nuestro en decirle, ¿cómo hubieras resuelto tú? Desde luego, yo estaría con la segunda instancia, es la que correspondía, pero la pretensión de exactitud del concepto de la norma dijo, no, el legado fueron las acciones, no fue el dinero, eran las acciones. Las acciones no existían ya porque se habían redimido y estaban en una cuenta, ergo no tienes derecho a nada. Y así se quedó sin nada la mujer. ¿Fue justo o fue injusto? Es injusto desde mi personal punto de vista. La segunda instancia era la que tenía la razón. Eso no hay duda. Entonces, ese tipo de explicaciones dadas en un texto permiten al estudiante plantearse esos grandes conceptos finalmente de justicia o injusticia y a través de ello resolver toda una serie de análisis como lo podrían hacer con nuestro querido maestro Alberto. Muchas gracias. Esta parte que nos comenta es definitivamente muy interesante y vuelvo a lo mismo, su obra, como a palabras de don Alberto del Castillo, es de tan fácil forma de digerir y de leer, de entender sobre todo, que nos pudiera indicar cómo podemos conseguirla, dónde podemos adquirirla. Desde luego, yo creo, como toda edición universitaria, no debe haber sido 500 textos, no lo sé, vamos a ver cuántos se hicieron. 500 ejemplares. Yo creo que, dadas las realidades de lo que es la cultura jurídica en México, yo creo que todavía puede haber depositados unos 100, 200 o no sé, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se encuentra en un www.BSE, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y ahí, que está muy bien ubicada desde el punto de vista de lo que es la modernidad cibernética, seguramente el enlace con clics les lleva a saber si están todavía y creo que es un libro bonito, es un libro interesante, que me daría mucho gusto que se agotara, porque si se agota, creo que la universidad me sigue queriendo. Entonces, yo sí creo que si se agota, sí lo van a sí, valdría la pena, por supuesto. Sí, siento que sí, es una ayuda de memoria, es un tránsito, revivir muchas cosas que se pueden hacer atractivas a cualquier estudiante que haya pasado de día o que quiera pasar de día por la universidad. Por supuesto. Sí. Esta parte que menciona es fundamental en nuestra plática, el estudiante. Hoy en día, con la modernidad,
y estamos actualizando, se están actualizando los programas de estudio y hay un gran riesgo, porque en las pláticas previas a que iniciáramos la grabación, comentaba que usted también es profesor de la asignatura de Derecho Romano. Hoy en día se tiene esa tendencia a quererla eliminar de los programas de estudio de Derecho. ¿Cómo pudiéramos defender y justificar la existencia de la asignatura de Derecho Romano en los programas de estudio? Sí, es muy interesante. Ahorita me mueve un poco a risa esta pregunta y me hago una incógnita. Si yo hubiera tenido una abuela muy fea, feíta, contra ella y así, ¿por eso me quitaría yo el apellido? ¿Sería capaz de quitarme el apellido de la abuela porque era fea? No. Pues eso debe de ser hablar respecto de determinadas materias. ¿El derecho romano se hace feo? Pues se hace feo porque no se ha sabido explicar. Esa es la realidad. Pero de que se puede querer. Yo le hago un comentario. Tuve un compañero en la militar, compañero de clase, que después se estudió contador y después fue otra, así como el notario, pero para los corredor público, y se desarrolló en ese ambiente. Y lo vine nos volvimos a ver después de 40 años, porque se metió a estudiar Derecho ya en Baja California Sur. Entonces habíamos sido compañeros de secundaria y después fue mi alumno en la carrera de Derecho. Y en su generación, tuve el gusto que me invitaron, como todas las generaciones, a la cena de su final de curso. Y fue realmente emotivo para mí el que a mitad de la cena, o sea, cuando se estaban ofreciendo los brindis, hicieron un panegírico de mi presencia y al unísono todos dijeron, así como dijeron hace rato, 1, 2, 3 en el aire, así dijeron, es 1, 2, 3 en el silencio. Obligatio juris vinculum con necessitatis astringum, alicuyo solvenda rei, secundum nostra civitatis jura. Fueron todos al unísono. Sí, para mí es la más grande satisfacción que tuve en la vida académica. Toda una generación y los que iban de las otras, todos al unísono recitaron la definición de obligación en latín. Y eso entraña precisamente el por qué sigue siendo el derecho romano base absolutamente de todo. Que no, yo puedo pensar que tuvieran una mala, que no lleva buenas obligaciones. El tercer curso, en mis épocas, el tercer curso de Derecho Civil no puede ser abogado. ¿Quién no sabe obligaciones? No puede ser abogado. Pero quien sabe obligaciones, y es todo esto que estábamos diciendo hace rato, persona jurídica, relación jurídica, todo es derecho romano. Todo es derecho romano. No por algo, Napoleón pasa a la historia precisamente por lectura del Código Civil de Napoleón. 1804 está ahí, y esa es la gran posición del derecho latino, y del cual quiero decir una cosa. Si bien he dado su lugar al derecho anglosajón, tengo dentro de mi biblioteca un par de tomos que conseguí un día en una de esas tianguis de los que hay allá en La Paz, que llegan muchas cosas de Gringolandia, de segundas, y ahí encuentran a veces libros. Encontré un par de libros
de una biblioteca que alguien se lo sacó de ella, en donde cada año en Estados Unidos hay una convención nacional de todas las universidades y de todos los centros de cultura jurídica, en donde se actualizan conocimientos y sirven para proyectar precisamente el caso concreto. En esos textos no hay una sola circunstancia en que no se haga referencia al derecho romano. Allá, y ahí tengo los libros para que vean que no son, en donde ellos mismos, con todo lo que significa el derecho anglosajón, siguen bebiendo. Y clientes que yo llegué a tener en mi ejercicio profesional de Estados Unidos me decían siempre, sí, tú, la ley romana. Pues la ley romana te está permitiendo tener esto y esto y esto. Si no fuera por eso, no tendrías opción de justicia. Entonces, sigue siendo. Y además, lo digo así, los que, como una universidad de Sinaloa quitó el derecho romano de su programa de estudio, yo tuve el gusto de tener abogados en la barandilla, en derecho laboral, en donde mi derecho romano los hizo sucumbir definitivamente, y se sentían como un inválido sin muletas. Por supuesto. Eso es lo que no hay duda. El derecho romano sigue siendo... Sí, digamos, en nuestro sistema jurídico, esos lineamientos fundamentales que usted nos está comentando, pues de dónde vienen, del derecho romano. Sí. Instituciones jurídicas fundamentales en nuestro sistema mexicano. Vamos a empezar a cerrar esta plática maravillosa que hemos tenido, querido profesor. Es para mí una grata alegría que esté con nosotros, que esté compartiendo estas anécdotas, este conocimiento tan rico, tan nutrido y sobre todo tan fácil de digerir, de entender. Realmente creo que en México nos faltan juristas de su nivel, que tengan esa pasión y sobre todo esa vocación de dar a conocer el conocimiento jurídico, y qué más, de una forma sencilla, de una forma que no sea tediosa, que no sea aburrida para el estudiante, que indudablemente debe de haber por parte del estudiante reciprocidad y amor por el derecho, amor por el conocimiento jurídico, y no nada más querer conocer las leyes por encimita, ¿no? Esta parte fundamental del conocimiento jurídico es para mí muy importante, y que juristas mexicanos como usted, que el día de hoy estamos platicando, para mí es algo sensacional y es algo inolvidable. ¿Me podría, para finalizar, decir con una palabra, cómo poder, a una palabra, a modo de consejo para el estudiante, para el recién egresado, qué les puede usted decir como mensaje? Actúen en su vida profesional como actuarán o actuaron en su primera noche de bodas, con toda la pasión, con todo el amor y con todo el respeto. 3 cosas. Ahí se puede decir y sintetizar todo lo que hemos dicho. ¿Qué es lo más bello de la vida? El amor, no hay duda. ¿En quién? En la persona sobre el que recae. ¿Cómo la vas a tratar? Con la plenitud de lo que tú hayas alcanzado en la vida para desarrollarte. Entonces, eso, hazlo con el derecho, hazlo así, piensa en esa metáfora y entrégate siempre en plenitud. Sin más. ¿Sí sirvió? Profesor, pues yo lo dije en una palabra, justamente era en una frase, y creo que no lo pudo haber dicho de mejor manera. Es una forma loable de escucharlo, en verdad es un privilegio, un gusto para mí tenerlo el día de hoy. Y pues nada, querido profesor,
Esperemos que en una siguiente ocasión podamos volverlo a tener, podamos de una u otra forma y seguirlo escuchando. Definitivamente su obra es una obra que tenemos que leer, que tenemos que tener en cada una de nuestras bibliotecas, y vamos a cerrar agradeciéndole y realmente que esta plática sea a manera de homenaje a toda su trayectoria. Muchas gracias. Como lo dije en un principio, bien merecido, pero lo agradezco mucho. No, al contrario, muy merecido.